¿Quién le ha dicho a la esposa, gracias por tu paciencia? ¿Eh? Míralo. Empieza a levantar. Bueno, así debe ser al revés también. Y con los hijos, y los hijos con los padres. Y a alguno le habrá dicho el jefe, gracias por la paciencia, que no me echás porque, bueno, cada tanto alguna cosa sale mal, o me sale mal. Y pienso en la paciencia de Dios, ¿no? Y vamos a ver hoy, ya hemos tenido la primera clase, estamos hablando acerca de un panorama de la Biblia. Y hoy quisiera compartir con nosotros una cosa muy importante para saber, para conocer y para aprender de lo que se llaman las dispensaciones. Levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar de las dispensaciones? Bueno, son pocos. Si alguien ha escuchado, tal vez sepa lo que significan dispensaciones. ¿Alguien sabe? No vale ponerlo todavía. Ya está. Pónganlo ahora, ya está. Los chicos allá se pusieron nerviosos. Bueno, vamos de vuelta, vamos. Y me hace falta el puntito rojo. No sé si está por ahí. Bien, ahí está. Vamos, yo me voy a acercar porque está la letra media chica. Cerremos ahí, cerrar. Eso. ¿Qué es el dispensacionalismo? Dispensación, para que yo sé que están tomando nota. ¿Están tomando nota? Muy bien. Porque después esto no se va a hablar, no sé. Entonces es importante, si alguno le quiere sacar una foto, no hay problema. Y creo que después lo vamos a poner ahí en el grupo. Pero es lindo tomar apuntes porque uno se acuerda más. Viene del griego oikonomía, que es administración. Bien, ¿qué más? Aparece más de 20 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, aunque no siempre es traducido como dispensación. A veces es traducido como administración o encomendación. Tiene que ver en el término hogareño, de cómo las cosas están en lo que es la administración o economía dentro del hogar. Tiene que ver con esto. Muy bien. Esta es una introducción, ya vamos a entrar al tema. Dice que es una herramienta que nos permite interpretar las Escrituras. Es una posición teológica. ¿Qué es lo que es? Muy bien. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay otras posiciones de otros hermanos como nuestro que tienen otra posición, no hablan de dispensaciones, sino hablan de otro pacto o teología del pacto, que es diferente. Bien, nosotros descansamos en esto, ¿por qué? Porque esta posición descansa en la hermenéutica. ¿Alguien sabe lo que es la hermenéutica bíblica? A ver, Marito. La interpretación de la Biblia. Por eso es que hay tantas fallas a veces en la enseñanza de la Escritura, porque no se interpreta bien. Y esa es la hermenéutica. Son reglas de interpretación para que lo que nosotros enseñemos o aprendamos tenga una buena hermenéutica, una buena interpretación. Y eso tiene que basarse en reglas. ¿Estamos? Bien. Dice, ¿cuáles son las reglas? Gramático, literal e histórico. Esto no es tema de hoy, será tema de otra vez, que el Señor nos permita. Entonces, dice, dividir la Biblia en periodos o etapas era creído y predicado por los apóstoles. ¿Por qué? Porque algunos dicen que lo que es la dispensación es algo nuevo en el cristianismo. Bueno, pero ya lo predicaban los apóstoles, ya se hablaba con el apóstol Pablo de esta enseñanza. Entonces, bueno, en ese sentido no estamos de acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que quiero que ustedes aprendan hoy, que dispensación es la forma como Dios trata a las personas en las diferentes etapas. ¿Quieren que lo hagamos juntos? Cómo Dios trata a las personas en las diferentes etapas. Porque el mundo está rodeado, o la historia del mundo tiene muchas etapas, cosas que han vivido las personas, los pueblos, desde la creación en adelante. Y Dios tiene un plan perfecto que lo lleva adelante y lo va a concluir en su soberanía.
¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, resumiendo, la dispensación significa administración y es la forma en cómo Dios trata a las personas en las diferentes etapas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bárbaro. Muy bien. Hoy vamos a ver la primera dispensación. Yo quiero que los chicos me pongan la primera figura. Espero que se note bien. A ver, me parece que no era esa, era la otra. Ahora sí. Dice, claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. Estos son el modo de que Dios trata a las personas. Presten mucha atención con estas cosas porque son muy importantes para la iglesia. Que nosotros nos sepamos ubicar en el tiempo, que podamos ver en qué periodo estamos, qué pasó antes, qué va a pasar. Entonces esta forma que dijimos recién de interpretación o de ordenamiento de las Escrituras es bueno para aprender. Entonces, si nosotros tuviéramos que ubicarnos en esta línea del tiempo, a ver, ¿dónde estamos nosotros ahora? La gracia. A ver, acá. Es decir, que estamos caminando acá, ¿está bien? Ahora bien, ahí le llaman la gracia, pero vamos a ver con la enseñanza de la Escritura que la gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo que Dios da al hombre y no merece. Y la gracia, es decir, el regalo de Dios al hombre siempre está presente durante toda la Escritura, no solamente en este periodo. Por eso algunos le llaman de la iglesia. ¿Estamos? Fíjense que hemos hablado acá del rapto, en algún momento, la tribulación, el juicio final. Acá el otro día algo hablamos acá en esta parte de que acá empieza el establecimiento del reino. Pero vamos a ir al origen. Hoy vamos a hablar acerca de esta, la inocencia, para que los hermanos que les toca después de enseñar estén atentos porque les siguen las otras dispensaciones. Hoy vamos a hablar de la inocencia, nos vamos a ubicar acá. Ahí en amarillo creo que dice la eternidad, pero vamos a hablar de la inocencia, este periodo. Después vamos a seguir con estos. Que entienden algunos que son 7. Como digo, algunos por ahí no están muy de acuerdo con eso, pero nosotros entendemos por la palabra que sí. Génesis, capítulo 3. Nuestro hermano, la clase pasada, habló acerca de la creación, los días. El capítulo 2 habla de cómo Dios forma el Edén, crea el Edén, cómo introduce al hombre al Edén y dice que Adán también le pone nombres a los animales. Fíjense la inteligencia y era el regidor, podríamos decir, de todo lo creado, Adán. Pero dice que le hace una compañera idónea. Dice el 2.22, por ejemplo, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bien. Y dice el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Yo decía en la introducción cómo Dios tiene paciencia con nosotros, ¿no? Porque así como nos tienen que tener paciencia las personas, o nosotros tenemos que tener paciencia con algunos, Dios la tiene por sobre todas las cosas. Y dice 2 Pedro, capítulo 3, que Dios es paciente con nosotros. ¿Sí o no? Vaya que no tienes, a veces no queremos ser muy pacientes con el del lado, con el otro, pero vaya que Dios nos tiene paciencia de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene paciencia con nosotros? ¿Qué hacemos para que Dios ejerza su paciencia? A ver. Cuando vos no tenés paciencia con alguien, vos ya que le dijiste que hiciera, te dije que no lo hagas, por ejemplo, a algún hijo, y fue y lo hizo. Te dije que vayas a hacer tu pieza y ¿qué pasa? No la hace. ¿Pero qué dio primero? ¿La madre, el padre?
una orden, le dio una responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasó después? Hubo una desobediencia, falló. ¿eh? Y hoy me van a ayudar ustedes a encontrar 4 cosas que las vamos a ver para que los hermanos que van a enseñar la palabra también lo tengan en cuenta. Hay 4 cosas que Dios a lo largo de estas dispensaciones siempre dio. En primer lugar, una responsabilidad. Y me van a ayudar ustedes después con el capítulo 3, porque acá viene la desobediencia del hombre. En segundo lugar, un fracaso. Una responsabilidad, un fracaso. En tercer lugar, un juicio. Y una cosa que recién lo dijimos, la gracia de Dios. Otra oportunidad. Esas 4 cosas. Esas 4 cosas es el modelo de lo que nosotros vamos a ver en este modo de que Dios actúa con las personas en la historia, en estos tiempos, y lo hará en el futuro. Hay una cosa que siempre está presente, que es lo que es la gracia de Dios, otra oportunidad. Así como se la damos a otro, aunque por ahí nos ponemos en un lugar donde decimos la verdad que no merece más mi paciencia, se me acabó, otra oportunidad no lo merece, pero Dios sí nos da siempre la posibilidad y como dice la palabra, que su misericordia se renuevan cada mañana. Muy bien. Bueno, vamos ahora a Génesis. A ver, vamos a hacerlo más, pero tienen que leer fuerte, claro. A ver, levanten la mano, ¿quién quiere leer? 4, 5, nada más, los demás no quieren leer. Bueno, estoy con la voz tomada, me duele la cabeza. ¿Qué más? La vista, bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por este sector, los que levantaron la mano. Yo voy a leer un texto y ustedes, los que quieren leer, no es obligación. Y me van a ayudar, pero no tomemos silencio porque se nos va el tiempo. Bien, dice, pero la serpiente era astuta, porque ya está el hombre y la mujer en el huerto, dice, y que estaban como desnudos y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. El hombre fue creado en inocencia, por eso es que esta dispensación, esta etapa, se le llama así la inocencia. Dios había creado al hombre, a la mujer, primeramente todas las cosas, y lo pone al hombre, a la mujer, en un huerto. Este huerto de Edén, que significa en hebreo una delicia, eso significa una delicia, tenían todo al alcance. Ellos, los que quisieran comer, lo tenían a mano, estaban los animales, era el lugar o el paraíso, como le llama el paraíso perfecto. Por eso es que hasta nosotros a veces usamos analogías así, es un paraíso. Y ese lugar apetecible, donde nos sentimos cómodos, donde tenemos al alcance de todas las cosas. Y bueno, Dios había creado al hombre, lo había puesto en ese huerto tan especial, pero había allí una responsabilidad, que es el primer punto, que no está en el 3, yo se lo voy a decir en el 2. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Si nos trasladamos atrás, también lo leyó Alejandro, pero dice el 1:26, cuando Dios dice, crea al hombre a su imagen, fíjense, conforme a nuestra semejanza, estoy leyendo Génesis 1:26, ¿qué tenía que hacer? Señorear, ser señor de los peces, de las aves, de las bestias, de toda la tierra, de todo animal que se arrastra. Y creó al Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, esa era la responsabilidad que Dios le había dado al hombre, de fructificarse, de llenar la tierra, de trabajarla, de cuidarla. Y ese era el propósito de Dios. Yo lo traslado a mi vida y quiero que lo hagas a la tuya y pienses en la responsabilidad que Dios te dio. Dios le dio a nuestros primeros padres responsabilidades y les había dado todo para que ellos pudiesen gozarse, para que ellos pudieran disfrutar y más que todas las cosas que Él había creado, es su misma presencia que se paseaba por el huerto. Esa era una responsabilidad. Quiero que hoy puedas pensar y yo acerca de las responsabilidades que Dios me ha dado como cristiano, como un adorador, como un siervo, como un padre, como una madre, como un hijo, como un trabajador. Son cosas que Dios ha puesto en mi vida y en la tuya y es tu exclusiva responsabilidad. Vivimos en una sociedad donde las personas siempre le echan la culpa al otro, ya lo vamos a ver. Ya está en el origen. ¿Qué pasó cuando Dios lo llama? ¿A quién llama? ¿Por qué no la llamó a Eva? Si fue ella la que tomó primeramente el fruto. El responsable, el cabeza de hogar. Y a veces queremos los hombres hacer responsable a la mujer de cosas que no tiene que ser responsable. Es tu responsabilidad, hermano. Y a los jóvenes también les digo, va a ser tu responsabilidad conducir un hogar, tomar decisiones. Como se dice, sacar la cara por el hogar, pero sacar la cara bien, no mal. ¿Se entiende? Entonces, a ver, venía Adán. ¿Qué dijo él? La mujer que me diste, ya le echó la culpa a Dios, porque dice, si no me lo hubiera dado. Y algunos hacen chiste con eso, dice, la verdad que tenía razón, ¿no? Pero bueno, pero no, dice la que me diste por compañera. ¿Y qué hizo la mujer? ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente, como diciendo, vos la creaste, está ahí, mirá. Siempre estamos nosotros tratando de trasladar nuestra propia y exclusiva responsabilidad de lo que Dios me ha otorgado en su gracia y en su soberanía a otros. Responsabilidad. Dijo que se tenían que fructificar, multiplicar, llenar la tierra y señorear. Entonces, basta con eso. Nosotros estamos por encima en lo que hace al orden de la creación de los animales. Que no nos comportemos bien, bueno, eso es otro tema. Pero así la creación de Dios. Cuidado con esas cosas que por ahí nos dicen que los animales no sé qué. Bien.
Ahora bien, Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, Dios tenía en su soberanía un deseo con el hombre, con los primeros seres, pero ¿qué pasó? Ya vimos la responsabilidad, primer punto. Vamos a ver el segundo punto que dijimos al principio, un fracaso, en este caso del hombre. Fracasó el deseo de Dios o el propósito de Dios o la responsabilidad que Dios dio a los hombres, a los primeros padres, ¿a través de qué? En el segundo lugar, fracaso. La desobediencia. Y así dice mi Biblia, la Reina Valera, desobediencia del hombre. Y aparece ¿quién? Es decir, que el mal ya estaba dando vueltas allí. Satanás toma la forma de una serpiente, habla con la mujer y ya les dice una mentira, con que Dios ha dicho que no deben comer de los, ¿cómo dice aquí? No comáis de todo árbol del huerto. Ella dice, no, podemos comer menos de uno. ¿Y por qué será que a veces tenemos tantas bendiciones, hermanos, hermanas, tantas cosas a nuestro alcance, pero la tendencia del hombre en nuestra humanidad, en nuestra vieja naturaleza es tender a qué? Algo que empieza con pro y termina con ido, a lo prohibido. ¿Por qué será, no? A eso que Dios nos restringió, que no lo hagamos, cuando tenemos todas las bendiciones de Dios, nos gusta ir a eso. Nuestra tendencia natural es hacia el mal. Por eso es como hemos dicho muchas veces que a un niño no le tenés que enseñar malas palabras. Las va a aprender solo. La va a escuchar. Y va a decir cosas que dice, bueno, en vez de aprender mamá, papá aprendió otra cosa. La naturaleza del hombre nos lleva siempre al mal. Ahora bien, ellos, o en este caso la mujer, entabla una conversación con la serpiente. Y esto no deja de ser la tentación, la entrada de la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es tentación? Vamos bien, vamos. Es una atracción hacia el mal. Esa es la tentación. ¿Es pecado? ¿Sí? ¿No? La tentación no es pecado. Es un llamado hacia el mal. El tema es que si damos el paso a ese llamado, ahí se convierte en pecado. Pero la tentación en sí no es pecado. Porque como dijo un hermano acá, Jesús fue tentado y no accedió. Entonces, la tentación es un llamado hacia el mal. Eso que vos y yo todo el día tenemos. La tentación a mirar algo que no debemos, a decir algo que no debemos, a conducirnos de una forma que no debemos. A muchas cosas en nuestra naturaleza que somos permanentemente tentados. Y a veces decimos los jóvenes, no, nosotros también. Y en cuántas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que sí a esa tentación es cuando caemos, cuando pecamos, cuando no estamos obedeciendo el propósito de Dios. Y esta conversación, digo que así como ella entabló esa conversación con el enemigo de nuestras almas, que así se lo califica Satanás, como el gran engañador, así también a veces entramos en conversación con nuestro enemigo, ¿no? Y él ya empieza mintiendo, con que Dios ha dicho, no, no era eso, Dios no le dijo eso. Y después agrega, dice, sabe él, versículo 5, que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hoy es una época hoy, ya hace tiempo ya, pero vimos una época que se llama la nueva era. Hay mucho humanismo, inclusive en las iglesias, en los púlpitos, en las enseñanzas. Hay mucho cómo me siento yo. Saca el campeón de adentro que tenés. Vos podés lograrlo. Vos podés vencer. Entonces todo un culto al yo. Y nosotros sabemos por las Escrituras que sin Cristo nada somos ni nada tenemos. Entonces, ¿por qué insistir
con algo a las que las personas en este tiempo, para que se sientan bien, para que se sientan motivadas, potenciadas, acceden a ese tipo de enseñanzas. Nosotros tenemos que estar rendidos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Porque Él venció. Porque Jesucristo venció. Si Él venció, si lo seguimos a Jesucristo, si seguimos sus enseñanzas, si ponemos nuestra fe en Él, vamos a vencer. Pero en Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas. Y eso es lo que trata el mundo de inculcarnos, nuestra propia fuerza. El vos podés. Entonces, esta enseñanza que se va divulgando ya estaba en el principio. Dice, saben ustedes que van a ser como Dios. Qué tentación, ¿no? Y dice el versículo 6, y que vio, y vio a la mujer. ¿Qué tema ese? A veces las cosas que son tentación y que nos gustan, ¿por qué será que la mayoría de las cosas que son muy apetecibles no nos convienen? ¿Todo me es lícito, pero no todo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos que pasar por ese filtro, sí o sí. Tenemos que pasar por ese filtro. A ver, lo que voy a decir, ¿conviene? ¿Va a edificar al otro? Si no me callo, qué tema, ¿no? Pero a veces entran por los ojos. Y la mujer vio que el fruto era, ¿qué cosa? Era bueno, era llamativo. Algunos dicen que era una manzana, no sé. No dice la Biblia. Era un fruto especial. Debe haber brillado. Estaba en el árbol, de todos los árboles del huerto que podían comer, en el que no tenían que tomar. Y me remito a mi vida y a la tuya para que hoy pensemos si hay cosas que estamos apeteciendo de esta tierra que son muy atractivos, porque el mundo, a vos y a mí, nos ofrecen cosas atractivas. Y hoy en las iglesias también se está diciendo, sí, anda allá, pero después vení a la iglesia porque no es tan malo. Y no es lo que enseña la palabra. Entonces tenemos un cuasi o un casi cristianismo, donde en un momento estoy con el mundo, disfruto de las cosas del mundo, escucho las cosas del mundo, y en un momento las cosas de Dios. Y siempre el Señor nos llamó a no tener un corazón dividido. Ni siquiera a veces con las riquezas, que no está mal que una persona sea rico, tenga dinero, sino el amor a las riquezas. Nosotros podemos amar a las personas como Cristo nos amó y predicarles, pero no podemos hacer muchas cosas, las cosas que ellos hacen, o dicen, o piensan. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que también saber separar. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Bien, dice que toma el fruto y come. ¿Qué es eso? Una desobediencia. Es una decisión tomada por ella. Porque Dios les había dado libertad para que ellos pudieran elegir. La libertad que te da a vos y a mí para elegir todos los días, ¿no? Y a cada rato. Y dice, no solamente que ella come, sino que se lo da a su marido. Dice que ellos, luego que comen, se dan cuenta que estaban desnudos. Dice el versículo 7, y se hicieron delantales, se escondieron de la presencia de Dios. Voy un poco más rápido. Podemos decir que el primer punto, la responsabilidad, ya la dijimos, ¿no? ¿Quién me la repite? ¿Lo anotaron ahí? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Fructificar, cuidar, llenar la tierra. ¿Qué más? Enseñorear. Todo eso, ¿qué me lleva a pensar? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Obedecer a Dios. Para que los resumamos en uno, obedecer a Dios. Si hacían esas cosas, estaban obedeciendo a Dios. Inclusive cuidar las cosas que Dios les había otorgado, pero dentro de eso, de esa restricción que Dios les había dado, ¿qué hacen ellos? Desobedecen. Ahí, ¿qué es lo que hay de parte del hombre? Un fracaso. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, un fracaso. Ahora bien, en un fracaso podríamos decir, por ejemplo, 3:6,
cuando dice que era el árbol, lo tomó y lo comió. Allí entra en desobediencia. Y el versículo 7 también habla de que sus ojos fueron ambos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Bien, ¿saben qué significa eso? ¿Qué les significó a ellos? Que cuando uno peca y sabe que Dios está su presencia, y nosotros que sabemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿qué le tiene que pasar al creyente que peca cuando pecamos? Sentirse culpables. ¿Qué más? Vergüenza. Ellos estaban, ¿qué cosa? Avergonzados. Por eso que se abren los ojos, empiezan a entender cosas por haber comido el fruto prohibido. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Porque, hermanos, el pecado siempre avergüenza. Y si ese pecado que estás cometiendo vos, si vos sabés que estás haciendo algo que Dios no quiere, o yo, te tiene que producir vergüenza. Porque si lo tomás como parte de la vida, es porque tal vez tengas que pensar si realmente tenés a Cristo en tu vida. Porque tal vez estás viviendo simple venir a una reunión, cantar con los hermanos, orar con la iglesia, participar de alguna actividad, incluso servir. Pero mi ministerio es este. Pero si el pecado no te da vergüenza, si no te sentís humillado delante de Dios, tenés que ver si realmente sos de Dios. Por eso es que ellos se esconden de la presencia de Dios y se hacen propios delantales. Bien, dice que oyen la voz de que Dios se paseaba en el huerto a la ira del día y se escondieron de la presencia de Jehová. Si hay una cosa que les pasó a ellos y nos pasa a nosotros cuando nos vemos, ¿cómo se dice?, descubiertos, el saber de que a Dios de ellos no se podían ocultar, imagínense. Ellos sabían que no se podían ocultar de Dios, si Dios todo lo ve. Dice, se escondieron de su presencia. Entonces, vemos allí un fracaso. Dios les pregunta qué han hecho. Yo se los voy a resumir. Y ya dijimos que fueron tirando la culpa uno al otro. Pero aquí viene ya lo que es el juicio, punto 3. ¿Se acuerdan? ¿Lo anotaron? Bien, el juicio. Dice, versículo 14, por cuanto esto hiciste, dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, es decir, que aparentemente no vivía de esa forma, y polvo comerás todos los días de tu vida. Allí viene un castigo sobre el mismo animal. Pero también dice el 15, y este es un texto profético, el 15. Tal vez creo que es el primer texto profético. Dice, pondré enemistad porque nos resulta un poco por ahí difícil interpretarlo. ¿Alguien tiene otra versión del versículo 15 que no sea la Reina Valera? A ver. Bien, ¿por qué digo que es un texto profético? Porque allí se revelaba la gracia de Dios en el sentido de que se estaba hablando de lo que iba a ser un Salvador futuro, que era el mismo Señor Jesús, que iba a ser herido, pero no iba a ser muerto. Si bien es cierto, pasó por la experiencia de la muerte, pero resucitó al tercer día. Pero sí iba a ser herido. Pero Jesucristo, al morir, al resucitar, aplastaría a Satanás. Ese aplastará la cabeza, dice. Estaba hablando de la simiente de la mujer, de que iba a ser concebido, y esa persona, ese Salvador, ese Dios hecho hombre, te iba a salvar a vos y a mí. Entonces, ya dijimos, responsabilidad, fracaso. En tercer lugar, juicio, hacia la serpiente, pero también a ellos. ¿Qué otro castigo le impone Dios a ellos? Lo estoy tratando de resumir porque se nos fue el tiempo. Los expulsa. ¿Qué más? El trabajo, perdón, Lili, está muy bien.
El trabajo, dicen algunos, Dios nos castigó con el trabajo. ¿Es así o no? Ahí está. Porque algunos dicen, no, por culpa de Adán tengo que trabajar. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana, y otro dice, tengo que ir a cavar una zanja, y otro dice, tengo que ir a enseñar. No, el trabajo es una bendición. Porque de hecho Dios le dio para que labrase la tierra, para que la guardase, para que disfrutase todas las cosas, todo lo tenía al alcance de la mano. Ese es otro. Pero vamos a ir con el hombre, ahí entramos, Marito, con eso. ¿Para qué el hombre? Para que lo hiciera con sacrificio. Aunque hoy en día hay poco sacrificio, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en cada uno. Pero dice, con el sudor de tu frente vas a obtener. Porque de hecho el hombre lo tiene que hacer así, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que cavar, alguien tiene que trabajar, no sé, hacer un esfuerzo. Y a la mujer, como dice nuestro hermano acá, iba a tener con dolor sus hijos. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero de justicia. Dios, en Él reina la justicia. Él es justo. Porque a veces decimos, bueno, Dios me va a perdonar. Y lo sigo haciendo. Dios me va a perdonar y lo sigo haciendo. Llega un momento donde ya no hay oportunidad. Porque si estás viviendo una vida lejos de Dios hace tiempo y Dios tiene paciencia y nos tiene paciencia y nos vuelve a dar otra oportunidad, ¿hasta cuándo? Y dice 1 Corintios capítulo 11 que cuando uno toma la cena indignamente, pero no solamente por eso, sino porque había pecado dentro de la congregación no confesado, ¿qué pasaba? Juicio come y bebe para sí. ¿Pero qué más? Por lo cual hay muchos entre ustedes o vosotros debilitados. Y algunos están enfermos. Y otros, como dicen los chicos, palmaron. Murieron. Y no se perdieron, fueron a la presencia del Señor. Pero ¿para qué el Señor los va a tener si no están dando fruto? Si no son de bendición. Si Dios los salvó para que sirvamos a Dios, para que lo adoremos, estamos haciendo otra cosa. Estamos viviendo para nuestros placeres, para nuestras cosas, preocupados por esto, por aquello, menos en las cosas del Señor. Y terminamos siendo religiosos que van a la iglesia un domingo, un rato, y después que Dios nos ayude. Porque la verdad es que Dios nos ayuda, toda la semana sin Él. Sin compenetrarnos en las cosas del Señor, en su obra, en las personas. ¿Se entiende? Entonces, responsabilidad, fracaso, juicio, y aquí tenemos nosotros la gracia de Dios. Pero vamos un poco más para terminar. Dice, versículo 21, acá tenemos también la gracia de Dios. Qué bueno es Dios, qué paciente. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles, ¿ya? Dice y los vistió. ¿Se acuerdan que ellos hicieron sus propios delantales? Pero acá, ¿quién los viste? ¿Quién los reviste? ¿Quién le da una nueva oportunidad dándole, qué cosa? Pieles, como dice ahí el versículo, túnicas de pieles. ¿Qué hubo allí para que ellos tuvieran esas pieles? Un sacrificio. Dios tuvo que matar unos animales para que con su piel ellos pudieran ser cubiertos de su pecado, de su vergüenza. Y hermanos, Dios nos da a nosotros ese nuevo vestido. Porque entendamos que en las Escrituras Dios nos dice que vos y yo también hemos pecado. Y ese pecado nos trae vergüenza. Y nos sentimos desnudos, porque ¿qué le vamos a decir a Dios? No, si yo no pensé así, no, si yo no dije, si Dios todo lo sabe. Y tiene que haber un sacrificio para que nos cubra con ese delantal, pero puesto por Dios, no hecho por mí. No es mi justicia, es la justicia de Dios. ¿Se entiende? Dios ha sido bueno, fue bueno con ellos en ese periodo, donde Dios los puso a ellos como inocentes, para que cumplieran su voluntad, obedecieran. Ellos cayeron y desobedecieron. Dios les dio un juicio y se los hizo saber. Y vaya que ese juicio continúa hasta el día de hoy. La mujer tiene que tener con dolores sus hijos.
los hombres salir a trabajar. Bueno, hoy también la mujer sale a trabajar y cuántas cosas, ¿no? Pero Dios da otra oportunidad y los revistes de pieles. Y eso me habla perfectamente de la obra de Cristo, quien con su muerte, con su sacrificio en la cruz, muere y yo soy cubierto por la gracia de Dios. Ese pecado que a vos te avergüenza, te entristece, que te está haciendo mal a vos, pero está haciendo a tu entorno mal, Dios nos reviste con su gracia y te dice: yo te perdono. Yo te cubro con la obra de mi Hijo Jesucristo. Pero tenés que acceder a ese perdón. No solamente lo que Dios dispone, sino que lo que vos aceptas. Dios no te va a forzar. Y tal vez en esta mañana tengamos que pensar, o vos tengas que pensar, ¿qué vida estoy viviendo? Si Dios me hizo conforme a un propósito, si Dios me dio una responsabilidad, ¿por qué fallo todo el tiempo? ¿Por qué quiero salir adelante y no puedo? Porque tal vez te está faltando arrodillarte en confesión, se lo dijo los chicos en la apertura, pedirle perdón a Dios, confesar tus pecados. Y como dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Por su paciencia, por su amor, por su misericordia, que nos reviste de Cristo. Pero si vos pones tu corazón en Él y si confesás a Cristo y decirle: Señor, no quiero seguir más andando en mis caminos. Quiero seguir a Cristo. Te he fallado, te pido perdón. El que pide perdón, Dios lo perdona. El que busca la gracia de Dios, Dios se lo otorga. Y al corazón contrito y humillado, que dice la palabra de Dios, no rechazarás tú jamás. Bueno es Dios, pero está en tu deseo o en tu decisión seguir a Cristo. Ellos tuvieron un sustituto. Nosotros nos trasladamos 2000 años después, o muchos más años, perdón. Estamos hablando ya de más de 6000 años. O la Tierra tiene millones de años. ¿Ah? Esa es la clase pasada. Que los millones y millones de años y la Tierra es mucho más joven de lo que nos enseñan. Nos quieren engañar también ahí. Pero más allá de eso, y volviendo a esto, vendrá un juicio futuro. Yo quiero terminar con esto, para que vos hoy pienses. Dios los revistió de su gracia, Apocalipsis. Y ponemos ahí la figura, puede ser, antes porque no la puse, los chicos después van a decir, bueno, vamos a poner la figura de la caída del hombre. Ahí está. Que nos quede el panorama ahí, más o menos. No sé si esto está del todo bien, creo que está la idea. Entonces dijimos, primera dispensación de el Edén. ¿Qué significaba Edén? Delicia, muy bien. Estamos hablando de la primera dispensación. ¿Dispensación qué era? Una administración, ¿pero qué? Había una definición acá abajo, en amarillo. Ahí van todos al apunte. Cuando te pregunte qué es una dispensación, es la forma en que Dios trató a las personas en diferentes etapas. Y a estas personas, los primeros padres los trató de esa forma porque les dio una responsabilidad, ellos fracasaron, Dios les dio un juicio, pero también les dio una nueva oportunidad. ¿Se entiende? Bueno es Dios. Y dice, la creación de Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, el alma que pecar esa morirá. Acá están Adán y Eva, Génesis capítulo 3. El paraíso, desobedecen y eso se llama la caída. ¿Por qué hay dos? Acá hay una brecha. Porque el pecado rompe la comunión con Dios. Si estás pecando, si seguís insistiendo con ese pecado o esos pecados que todavía están en tu vida, no te olvides que produce, digamos, estar fuera de la comunión de Dios.
Y vaya que es triste eso, ¿no? Cuando se quiebra esa comunión. Hay que confesar. Bien, acá tenemos la maldición y la promesa. Yo no sé si ahí dice 3:15, pero era la promesa de un redentor futuro. Bien, y acá tenemos el paraíso perdido. La primera dispensación termina con el juicio y la expulsión de ese lugar tan precioso. Vamos a después seguir con eso, pero quiero terminar con Apocalipsis, capítulo, a ver si lo tengo acá a mano, 20, versículo 11. 2 minutos más. Y dice, vi un gran trono blanco, 20:11 Apocalipsis, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. No es ese, digamos, cuando nosotros hablamos de los árboles, ¿no? Pero este es el libro de la vida, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el lugar de los muertos, se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremenda exposición bíblica, realidad de aquellos que mueren sin Cristo. Yo te pregunto, con esto cierro, si hoy te pasara algo, y esto no es una amenaza, alguno dice, bueno, es un caballito de batalla, es una realidad. No importa qué edad tengas, si sos joven, si sos una persona adulta, un anciano, si algo te pasa hoy, ¿dónde abrir los ojos? No lo vas a abrir en el cielo por haber venido a una iglesia, por haber abierto una Biblia, por haber cantado canciones al Señor, sino teniendo a Cristo en el corazón y viviendo una vida conforme a Cristo. Porque algunos dicen así, yo levanté la mano en el año tal, pasé al frente, pero no tenés a Cristo, porque no ha habido un cambio en tu vida, porque no tenés a Cristo en primer lugar en tu vida. Entonces eso lleva a un castigo y a una perdición final, donde si algo te pasa y no tenés a Cristo, vas a estar en este juicio del gran trono blanco, donde vas a ser expulsado en el infierno por toda la eternidad. ¿Ese es el lugar que querés? No es el lugar que ofrece Cristo, que te da salvación y vida eterna al lado de Él, en su presencia.